Buenas, mi nombre es Víctor Alonso Gómez y voy a proceder a presentar el artículo titulado Análisis de la huella de carbono en la microred del CEDER, realizado por personas tanto de la Universidad de Valladolid en España como del CEDER CIEMAT. Alberto Redondo, yo mismo y Luis Hernández Callejo somos de la Universidad de Valladolid y Paula Peña y Óscar Izquierdo son del CEDER. Sin entrar en discusiones y teniendo en cuenta nada más los datos objetivos, en los últimos 100 o 150 años, el aumento de las emisiones de CO2 es innegable debido a los procesos realizados por los humanos, es decir, es antropogénico, y hay una cierta correlación, más o menos discutible, del aumento de la temperatura promedio de la Tierra con el aumento de este y otros gases de efecto invernadero. Bueno, entonces, más allá de esta discusión que no compete a este artículo, hay un claro interés en saber cuánto CO2 se emite en una microred, como va a ser el caso de la nuestra. Em, También, dependiendo de las distintas bibliografías que se consulten, pues puede haber unos porcentajes u otros, pero las ciudades, dependiendo de lo que consideremos ciudades, consumen la mayoría de la energía generada y cuentan también con la mayoría de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Además, en general, considerando ciudades y no ciudades y todo lo que queramos, la generación eléctrica es uno de los sectores energéticos que más generación de CO2 tienen, ¿vale? Solo detrás del transporte, la generación eléctrica, como vemos, las manufacturas, residencial, comercio, etcétera. Por tanto, bueno, pues hay un interés. Además, las microredes eléctricas en los últimos años se plantean como una de las opciones para abastecer eléctricamente a los consumidores, favoreciendo la integración de energías renovables de generar de manera distribuida, lo cual se adapta muy bien a muchas de las energías renovables existentes. Mezclarlo además con almacenamiento eléctrico y así mejorar la flexibilidad de la red eléctrica, el sistema total y dentro de la propia microred. Para ello también es fundamental analizar el impacto ambiental de esas microredes, especialmente en cuanto a lo que hablamos de emisiones de efecto invernadero y pues en concreto el carbono, el dióxido de carbono. De ese modo podremos comparar las emisiones de esa microred con las emisiones de una red convencional, cuantificar así un beneficio ambiental, tomar decisiones dentro de la microred para ver si podemos reducir todavía más su impacto ambiental e incluso proponer estrategias de gestión más avanzadas, basadas en la optimización de todas esas tecnologías existentes para una mejora en el beneficio ambiental. Yendo ya en particular a la microred del CEDER, bueno, el CEDER es un centro que depende del CIEMAT. El CIEMAT es uno de los centros de una de las organizaciones de investigación más importantes de España y el CEDER está localizado a unos 30 kilómetros de la ciudad de Soria en España. Son unas 600 hectáreas, hay un montón de edificios y un montón de consumos y todos esos, bueno, pues se nutren de principalmente un gran transformador que está conectado a la red eléctrica nacional con un transformador que va desde la media tensión que llega allí a, a la tensión de 15 kilovoltios. Y ese transformador grande tiene 1000 kilovoltios de pico. Luego eso se distribuye en un anillo donde luego hay 8 centros de distribución que bajan esos 15 kilovoltios a los 400 voltios usados en los edificios. En total, toda esa red tiene un consumo medio de unos 1300 kilovatios hora por día. Esto es lo que se consume desde la red o lo que se podría llegar a consumir desde la red nacional. Y luego además tenemos todos estos otros sistemas con generación dentro de la propia microred. Tenemos fotovoltaica con 11 sistemas fotovoltaicos que totalizan 182 kilovatios pico, eólica por 162 kilovatios pico en 5 aerogeneradores, 3 sistemas de almacenamiento de litio ferrofosfato y uno de plomo ácido que totalizan casi 700 kilovatios hora de energía y 105 kilovatios pico de potencia, unos sistemas de hidráulicos con unos embalses y un salto de unos 70 metros que pueden dar
agua a una turbina hidráulica de unos 60 kilovatios pico y que pueden almacenar una energía de unos 35 kilovatios hora y que se llenan cuando hay excedentes de energía con unas bombas de 30 kilovatios pico. Y además tenemos un generador diésel de 100 kilovoltiamperios que, bueno, podría no ser tan renovable, pero bueno, en un momento dado incluso podría nutrirse en vez de con un diésel normal, con un biodiesel que fuera más ecológico y fuera con menos CO2 total al haber provenido de fuentes más renovables. Tenido esto en cuenta, bueno, pues vamos a ver qué datos disponemos, con qué datos hemos hecho las cuentas y luego procederemos a hacer el análisis de los mismos. Tenemos 3 años, bueno, en realidad hay más años, pero estos son los que hemos utilizado para este artículo. 2020, 2021 y 2022 se disponen de datos 15 minutales, ¿vale? El sistema está individualizado por cada uno de los consumos, tanto en los edificios como en cada una de las producciones, en los generadores que tenemos, los transformadores que se han hablado antes. Todo esto ya se ha explicado en algún otro artículo en este mismo congreso y está también publicado en otros artículos de los autores del CEDER. Bueno, esto se guarda en formatos CSV para poder analizarlos luego. Y tenemos la generación de la microred, el consumo desde la red eléctrica nacional y la inyección, porque también a veces hay excedentes en la generación que no se consumen y entonces se inyectan a la red nacional. En cuanto a las emisiones, pues esto no los hemos medido nosotros, se ha buscado en la bibliografía, podría discutirse mucho, pero bueno, los datos que hemos cogido, de alguna forma algo intermedio por ahí a todo lo visto, dicen que la fotovoltaica emite unos 43 gramos de CO2 por cada kilovatio hora producido, la eólica 13, el diésel 840, plomo ácido 150, litio ferrofosfato 14, las bombas de agua, el generador de agua hidroeléctrico 7 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora. En cuanto a las emisiones de la red, bueno, pues aunque el CEDER obviamente tiene un contrato con una compañía específica y ellas tienen un mix específico pues, relativo a lo que ellos tienen en propiedad o a quien le compra la energía, hemos cogido el mix total de la red eléctrica española para así no depender de que sea una empresa u otra. Al final se genera a nivel nacional todo eso, pues ese es el mix energético de nuestro país. Obviamente esto tiene variaciones a lo largo del año. A veces hace más sol, hace más viento, hay más agua en los embalses o a veces hay menos. Entonces, bueno, pues eso da que hay unas variaciones entre 70 y 160 gramos de CO2 a lo largo del año, como veremos luego en una gráfica más detallada en evolución a lo largo de un año tipo. Bien, pasamos ya a los cálculos. Obviamente, una vez que sabemos cuánto producimos con cada una de esas energías, ya hemos dicho que tenemos esos datos, los multiplicamos por esos factores que hemos dicho y entonces tenemos cuánto CO2 tendremos debido a cada una de las energías. Primero, entonces, los datos totales a lo largo de un año son, como vemos, de unos 500 megavatios hora. Bueno, vemos que en 2021 y 2022 se consume un poquito más. La mayoría en rojo, como vemos, es cogido desde la red eléctrica nacional, pero a veces se vierte, ¿vale? Aquí pone ventas, pero en realidad no se vende porque, bueno, como es una institución pública de investigación, pues habría ciertos problemas a la hora de hacer un contrato y, bueno, pues simplemente se llega a un acuerdo con la compañía eléctrica y cuando hay excedentes se vierte, pero bueno, si tuviéramos más capacidad de almacenamiento, pues esto todavía verteríamos menos, que sería lo ideal, ¿vale? No se trata de regalarle energía a la red eléctrica, pues sino de poder aprovechar al máximo y consumir menos de la red eléctrica. Obviamente, eso también tiene que ver con los patrones de generación. Por ejemplo, la solar se ajusta muy bien a la demanda en el edificio, puesto que, bueno, pues cuando hay sol es cuando se trabaja allí, cuando la mayoría de las máquinas funcionan es cuando más solar se produce, pero la eólica pues puede producir en otros momentos. Entonces, bueno, por eso y por otros motivos, pues la eólica aquí, como vemos, a pesar de que teníamos prácticamente, perdón, he ido al otro lado, prácticamente la misma potencia en sistemas fotovoltaicos que en eólicos, sin embargo, se ha producido mucho menos en eólica que en fotovoltaica. Luego también, bueno, problemas derivados en los equipos individualmente que pueden afectar más a la eólica que a la fotovoltaica. También estarían por ahí el diésel, hidro y batería, lo que pasa es que es tan pequeño que no salen como línea en el gráfico, pero están ahí. Como vemos y luego diremos, la mayoría de la energía se coge de la red, creo que era el 65%.
Obviamente, como veremos ahora, nuestro microred tiene más energías renovables y produce menos CO2 por cada kilovatio hora que la red nacional, de tal manera que esta inyección en la red eléctrica es positiva, porque emitimos menos CO2 que lo que se emitiría con el mix energético nacional. Como vemos, esto se demuestra en que la línea azul demuestra cómo es el mix energético nacional a lo largo del año, como vemos de enero a diciembre, pues eso, con variaciones de sol, viento, caudales de los ríos, etcétera, y como siempre nosotros la generación propia del CEDER está por debajo. Obviamente también subimos y bajamos a lo largo del año igual que ellos, pero además, como vemos, a veces tenemos menos acusados las subidas y bajadas por, bueno, debido también al almacenamiento. Entonces, bueno, si pudiéramos aumentar todavía más el almacenamiento, pues podríamos tener todavía menos problemas y tendríamos que verter menos a la red. Y nuestro mix todavía sería mejor. Bueno, hacemos las cuentas y al final nos sale que emitimos pues cerca de 50 toneladas de CO2 equivalentes al año 2020, 2021, 2022, ya lo vemos. La mayoría de esas emisiones son debidas a comprar a la propia red eléctrica y como la red eléctrica emite más CO2 que nosotros por su mix, pues obviamente eso nos penaliza, como ya veremos luego en las conclusiones. La fotovoltaica tiene el siguiente impacto, porque ya hemos visto que producía bastante, la eólica producía menos y además tiene menos CO2 asociado, con lo cual por eso la línea todavía es más pequeña. Y luego, obviamente, como hemos dicho, el impacto de volcarlo a la red nacional desde nuestro microgrid lo consideramos negativo con respecto a esto, o sea, se resta, es beneficioso. No es negativo, sino si esto es positivo, lo otro es negativo. En conclusión, pues la energía consumida en nuestra microred tiene menor contribución a las emisiones de carbono, como ya hemos dicho, en concreto un 29% menores que la red convencional. Poniéndolo en números, la huella de carbono de CEDER son 91 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora a lo largo del año. En promedio ya hemos visto que varía, pero en promedio son 91, mientras que la red nacional son 128. Con ello hemos evitado la emisión de unos 16,7 toneladas de CO2 equivalente al año en promedio. Ya hemos visto que hay pequeñas variaciones, pero bueno, ese número al año. Y bueno, pues como hemos dicho también, las emisiones de esta microred están ampliamente condicionadas por las emisiones de la red, ya que el 65% lo compramos o se coge directamente de la red y solo el 35% es generado de manera local. Por ello, si dispusiéramos de más almacenamiento, pues todavía podríamos reducir más las emisiones de CEDER porque este 35 aumentaría y este 65 bajaría. Obviamente para eso hace falta dinero, entonces bueno, el esfuerzo en los proyectos que se van pidiendo a años venideros también irá incluyendo cada vez más almacenamiento y también la instalación de más renovables. Con esto termina mi presentación. Muchas gracias por su atención y queda a su disposición en mi correo electrónico.